líder del partido Frente Esperanza, Fernando Olivera, se pronunció sobre la crisis política que se vive entre el Congreso y el Ejecutivo. El ex candidato presidencial consideró que entre ambos poderes del Estado parece existir un pacto para permanecer en el poder. En otro momento se refirió a las tensiones que existen entre ambos extremos políticos. Con respecto a Elizabeth León, candidata a la alcaldía de Lima por el Frente Esperanza, Olivera destacó que no presenta cuestionamientos, pero se está iniciando una campaña de desacreditación en su contra. Con respecto al partido que lidera el ex candidato presidencial, indicó que se definen como centro reformistas y dijo que se considera preparado para asumir la dirección del país ante una eventual próxima candidatura presidencial. Buenos días, bienvenidos a Grado 5. Hoy tenemos nada menos que a Fernando Olivera con sus acostumbrados martillazos. Va a comentar sobre la coyuntura y sobre la candidata a la alcaldía de Lima que respalda a Elizabeth León por el Frente de la Esperanza. Por lo pronto, el candidato Gonzalo Alegría es el que se lleva toda la atención para mal. Así es, sí sabía la existencia de la denuncia en su contra presentada por su hijo, a pesar de que en un primer momento dijo que tal denuncia no existía. La periodista Laura Grados, de Nativa, reveló que este año en 2 ocasiones presentó recursos para que la denuncia fuera borrada de sus antecedentes. En abril y mayo pasado, Alegría Barahona presentó 2 escritos. En uno sostiene que la Fiscalía resolvió no formalizar investigación preparatoria en su contra y que la resolución de archivo había sido declarada consentida. La cosa es que la denuncia sí existe. En entrevista en Canal N, el candidato admitió que la denuncia es real, pero que es solo producto de problemas psicológicos que tiene su hijo y aseguró que este le pidió disculpas y aceptó retirar la denuncia. Bueno, ¿qué pasa con Juntos por el Perú, el partido de Verónica Mendoza, donde es ese progresismo de izquierda tan incoherente últimamente, ¿no? El partido Juntos por el Perú, por el cual el denunciado Gonzalo Alegría aspira a la alcaldía de Lima, emitió un comunicado en el que hace un curioso deslinde de su candidato. El partido dice que él solo lleva su representación porque es un requisito para inscribirse, que no tiene participación en la vida partidaria y que se limita a desarrollar su campaña estrictamente electoral. Este es un hecho elocuente sobre la precariedad de nuestros partidos políticos que al final terminan siendo fachadas, nada más. Y bueno, y Promsex ha emitido un pronunciamiento. Ante la gravedad del caso, expresan una preocupación particular por los hechos y porque la justicia no ha actuado en este caso. Por eso pide que haya una investigación exhaustiva, pero además insta a los partidos políticos a proteger a la sociedad, evitando llevar en sus listas a perpetradores de abusos, depredadores, para no correr el riesgo de que terminen obteniendo el poder a personas que tienen antecedentes por violencia sexual o familiar. Bueno, vamos al Ejecutivo. Buscan mover la valla para la vacancia, reducir el número de votos. La oposición del Congreso es consciente de que no tiene los votos para vacar a Castillo, así que ante el fracaso de la política acude a la matemática, a la estadística, a la aritmética. La Comisión de Constitución debatió ayer 2 proyectos que pretenden bajar la valla para la vacancia presidencial y modificar las condiciones para suspender al presidente de su cargo. Uno de los proyectos es del congresista Diego Bazán de Avanza País y pretende bajar de 87 a 78. Un proyecto contrario también es presentado por la congresista Sigrid Bazán. Plantea, en cambio, subir a 105 votos los necesarios para declarar la vacancia. ¿Cuál ganará? ¿Cuál ganará? ¿Cuál tendrá mayor legitimidad adicionalmente? Bueno, seguimos cuestionando el Ejecutivo. Alvarado consiguió trabajo inmediatamente después de haber sido censurado. Y esta política de las puertas giratorias, ¿no? De las puertas giratorias es realmente muy explícita y da vergüenza. El exministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, censurado la semana pasada por el Congreso, ya tiene trabajo. Ayer, durante la audiencia de impedimento de salida del país, se allanó el pedido de la Fiscalía para que le prohibieran salir durante 36 meses, pero además presentó documentos para demostrar su arraigo. Alvarado entregó la copia de un contrato de trabajo por 1 año firmado el martes con la empresa constructora HT SAC como superintendente de obra por 10.000 soles mensuales. Lo que resulta por lo menos curioso es que esa misma empresa resultó beneficiada con el decreto de urgencia 102 del 2021, que ahora es en la mira de la Fiscalía y que fue tramitado por la gestión del entonces ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, hoy empleado de la constructora. El contrato que consiguió la constructora es de 5 millones de soles para la obra de creación de pistas y veredas en el centro poblado, el Porvenir del distrito de Aramango, provincia de Bagua. La empresa solo ha tenido 3 trabajadores este año y ahora completa 4 con Alvarado. Para eso son los amigos, pues, ¿no? Para eso son los amigos. Vamos ahora sí a enlazarnos con Fernando Olivera. Qué interesante escuchar a Fernando Olivera después de tanto tiempo. Él está con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, René. Gracias por esta oportunidad. Me comunico desde la heroica ciudad de Tacna. He viajado toda la noche desde Puno. Mañana estaré en Cusco. ¿Qué hace por allá? ¿Está patrocinando a sus candidatos? En realidad, ellos son muy buenos candidatos, tienen toda la formación
profesional, técnica, el compromiso social y la honradez, por supuesto, que garantiza una buena gestión. Yo como presidente del partido, sin embargo, me estoy comprometiendo junto con ellos ante nuestros compatriotas, que con toda razón no creen en nadie ya. Cada elección son víctimas de estafas electorales, de fraudes políticos, ¿no? Porque todos prometen y nunca cumplen y tienen grandes decepciones y ya no solamente pierden la fe en las personas, sino en la propia democracia. Y nosotros por eso estamos aquí comprometiéndonos conjuntamente a que el Frente Esperanza y yo como presidente del partido trabajaremos juntos, convocando además a todos aquellos que inclusive trascendiendo posibles diferencias ideológicas, tenemos que unirnos para salvar al Perú. O nos unimos todos o todos juntos nos hundimos con el Perú. Los únicos que no tienen espacio así de trágica es la situación. Pero antes los únicos que no tienen espacio, René, la campaña en sí misma, sí, don Fernando, quería hacer unas preguntas de coyuntura, ¿no? Por supuesto, sí. Por sus pronunciamientos. Si me permite, sin embargo, una cosita, porque no vaya a pensarse que aquí hay espacio para los corruptos, para los mercantilistas, para los violentistas, extremistas de izquierdas o de derechas. No, ellos sí no hay lugar ni en la solución. Ellos son justamente el problema que está hundiendo al Perú y que nosotros tenemos el deber de salvarlo. Por favor. Así es. Y la población está en medio de una polarización durísima, ¿no? El Congreso, digamos, tomado en cierta forma por la extrema derecha, ¿no? Y el Ejecutivo por la extrema izquierda en el papel, al menos. En su opinión, ¿quién está haciendo peor las cosas, el Ejecutivo o el Parlamento? Lamentablemente, ambos. Pareciera que hasta tuvieran un pacto para permanecer en el poder, hundiendo al Perú. Y la situación es realmente trágica, dramática. Acaba de darse hace muy pocos días un informe de la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas, donde acaba de estar Castillo, y en vez de él asumir como presidente soluciones, va a pedirle a las Naciones Unidas. ¿Cuál es el resultado de ese informe? Que antes de la pandemia había 4 millones de peruanos en estado de inseguridad alimentaria. Después de la pandemia se duplicó a 8 millones de peruanos. Y luego del primer año del gobierno de Castillo, estamos en 16 millones de compatriotas que no saben si comerán el día de mañana o si el padre o la madre tendrá que dejar de comer para que coman los niños. Y esto es dramático, y es una realidad. Yo que estoy viajando, la percibo ya cara a cara. Está en Puno, que es el bastión de Castillo. En las ¿Cómo ve la situación ahí? Que nuestros compatriotas están padeciendo realmente ya hambre. En Puno encabeza el índice de anemia y de desnutrición infantil, que se diga. He estado antes en Espinar, en las provincias altas del Cusco, es lo mismo. Y ya inclusive en provincias de la costa se ven esos signos evidentes. He estado en Chimbote, el puerto pesquero más grande del mundo, y allí he hecho una invocación para que nuestros pesqueros harineros dejen pescado, para que la industria de la pesca de consumo humano prepare conservas masivamente y que salvemos todos juntos esta crisis alimentaria, de hambre. Entonces, y además no hay ni siquiera fertilizantes, o sea, es un desastre. Para usted, ¿cuál sería la salida, no? Porque el Congreso tampoco ofrece, o sea, el ciudadano mira a un lado, ve a Castillo, mira al otro lado y ve al Congreso, ¿no? ¿Para usted también la salida es que se vayan todos? Nosotros lo hemos hecho antes, y francamente, ahí en el Congreso y en el Ejecutivo hay una gran hipocresía, ¿no? Vemos los que vociferan más vacancia, sin embargo, cuando les preguntan, se aferran al cargo. Cuando le dice, pero usted está dispuesto a renunciar, no, eso sería un golpe, ¿no? Y luego se reúnen, se abrazan para que todo siga igual. Nosotros, en diciembre del año pasado, 2021, como Frente Esperanza, emitimos un pronunciamiento que está en nuestras redes sociales, pidiendo que se vayan todos, porque en diciembre ya habían suficientes evidencias de corrupción en torno a Castillo, la actuación de Alejandro Sánchez, el dueño de Zarratea, el principal lobista, patrocinador que tenía allí como coordinador, y ya el caso de Petroperú, del Seguro Social, el del Puente Tarata, y todo lo que ya se conocía entonces. Pero también se sabía del Congreso, de los topos, de los niños de Acción Popular, en fin, de los tránsfugas, y que realmente la solución pasa porque se vayan todos y se convoque a nuevas elecciones.
Por Pero cierto, primero vacancia o un acuerdo político. Mire, aquí lo que tenemos que dejar claro, y por eso decía, ya lo hemos hecho antes. El año 2000, cuando los de la ECOBA, el fin, presentamos el primer Vladivideo que derrocó a esa dictadura corrupta, asesina de Fujimori, Montesinos, Didaris, ¿no? Sin embargo, no se concretaba la salida política general de nuevas elecciones hasta que logramos tumbar la mayoría que tenía en el Congreso esa presencia de Montesinos y Fujimori, porque ahí habían tránsfugas que habían comprado y que se aferraban para querer inclusive dar un golpe cívico-militar comandado por Boloña y perpetuarse en el poder. ¿Qué cosa hicimos? Y ahí creo que tuve algún protagonismo, modestia aparte, pero era el deber que nos convocaba. Nosotros, después de haber perdido una primera censura contra Marta Hildebrand, ¿no?, porque estaban ahí los tránsfugas y los topos que teníamos dentro de la oposición, decidí que teníamos que tomar contacto con algunos congresistas que, habiendo sido elegidos en el fujimorismo, sin embargo, no tenía dudas sobre su decencia. Y así fue que hablé con Cecilia Martínez del Solar, la viuda de Rodrigo Franco, ¿no?, una persona de moral intachable, ¿no? Y juntos se fue ampliando un grupo que había sido elegido en las filas del fujimorismo, donde estaba, por ejemplo, Beatriz Alba, Claro, usted propone una fórmula similar en esta coyuntura. Usted propone una fórmula similar. Y se llegó a un acuerdo para censurar y para elegir al nuevo presidente del Congreso, que finalmente iba a ser quien constituyera el gobierno de transición, como en efecto fue Valentín Paniagua. Aquí y ahí se produjo la disolución del Congreso, la autodisolución. Claro, o sea, la receta está escrita. Ahora, ¿usted se presentaría a elecciones presidenciales? Imaginemos que se llega a este soñado acuerdo político, ¿se presentaría usted en las elecciones presidenciales ya que tiene el partido Frente a la Esperanza? Fíjese, René, el 2020 Frente a Esperanza logró cumplir todos los requisitos que fueron la publicación de la síntesis de inscripción, comités, afiliados, todo. Había precedentes que con ello bastaba para escribir nuestra fórmula presidencial y listas congresales. Sin embargo, este Jurado Nacional de Elecciones vetó nuestras candidaturas. Y desde entonces, cuando se vetan candidaturas, ya hay un proceso fraudulento. Se realizaron elecciones internas en el partido y nominaron nuestra plancha presidencial. Pues estamos listos para gobernar. Pero o sea, sí se presentaría. Sería una decisión que tome el partido en elecciones internas y que además habrá que hacer las consideraciones políticas propias del momento. Porque claro, pero usted sí tiene la intención, digamos, usted sí tiene la intención, la voluntad, las ganas. Bueno, yo estoy preparado para gobernar, pero tan importante como quien lidera al país es el equipo que cada día se va ampliando en el Frente Esperanza. Ahora mismo, de acuerdo. Yo me siento orgulloso del equipo de candidatos que estamos presentando a nivel nacional y la mejor muestra... Vamos a hablar de Elizabeth León, vamos a hablar de Elizabeth León al final, pero quiero respuestas muy breves, por favor, con toda su experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre la corrupción de Castillo y la corrupción de los partidos de aquellos que desde el Congreso pontifican, ¿no? Por ejemplo, tenemos a personas que han pertenecido a Chimpún Callao, han pertenecido al fujimorismo en su peor etapa y que ahora pontifican y dicen: nosotros no somos corruptos, estos son los peores corruptos de la historia. ¿Qué le parece eso? Francamente que eso es lo que está hundiendo a la democracia, porque se sorprende a la opinión pública, se sorprende al electorado y creen que estamos desinformados. Por eso es que nosotros insistimos en la educación, porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Claro, pero ¿quién le puede llamar corrupto a quién? Pero o sea, si tú examinas... ¿En el Congreso pueden llamar corruptos al Ejecutivo? Pero si tú examinas quién es quién, encontrarás que todo el sistema de corrupción tiene ahí sus partidos de la corrupción, sus candidatos de la corrupción, sus congresistas de la corrupción. Y efectivamente, aquí, por eso es que cuando hacen esas convocatorias y se autotitulan de defensores de la democracia y de la moral pública, nadie va, o va muy poca gente, porque uno se siente ofendido. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿quién preside la Comisión de Presupuesto ahora? Luna Gálvez, ¿no es cierto? Que de un partido cual, Podemos. Ese Podemos desde su origen
el partido está cuestionado porque usó lavado de dinero proveniente de la corrupción de los brasileños, ¿no? Y es el que maneja el presupuesto de la República y tiene como candidato al señor Urresti. Entonces, aquí qué cosa es, soy Urresti pero no sé nada. Y Urresti venía de los Humala, que se llamaban nacionalistas y sin embargo habían recibido dinero de Venezuela, de Brasil, y ya sabemos todo el negociado del gasoducto del sur y cuántas cosas. Pero señor Olivera, es inevitable, inevitablemente, ¿no? Es como, o sea, es inevitable decirle, pero usted trabajó con Toledo. Perdón, como usted también trabaja en una empresa y es un ciudadano, y lo que tuvimos nosotros, y no nos arrepentimos, fue un acuerdo de gobernabilidad para dar salida política al país en base a principios que fueron cumplidos en los principios democráticos. Recuérdense que salíamos de un gobierno que quería desestabilizar la democracia, y para ello es que tuvimos que armar una mayoría parlamentaria. La otra alternativa, ¿cuál era? Que se aliara con Alan García y la corrupción, que estuvo puesto sobre el tapete, la propuesta, y nosotros hemos actuado en base a principios, y tanto el Frente Esperanza como yo personalmente exigimos que la justicia finalmente trabaje y obtenga resultados en la extradición de Toledo, y esperamos que la justicia aplique la mayor sanción posible a quien ha traicionado al pueblo y a la democracia. Eso es coherencia. La penúltima pregunta antes de hablar de Elizabeth León. ¿Cómo hacemos para diferenciar la persecución política a la que apelan los representantes de los partidos políticos procesados, la presunción de inocencia y las acusaciones válidas, ¿no? Porque se dice que acá hay que demostrar la inocencia y no la culpabilidad. Esa es la otra cara de la moneda. En realidad, lo que yo digo es que hay que gobernar con el ejemplo, ¿no? Y que lo que hay que hacer es aplicar la ley por igual a todos. O sea, no vale que contra más poderoso sea el delincuente, y si es político, disfrace su caso de persecución política. ¿Y qué tenemos como resultado? Hoy día, René, dígame, ¿qué gran politicastro de estos está detenido? No hay. Así gran es. corruptor. ¿Qué le diría a los fujimoristas? ¿Qué le diría a los fujimoristas que dicen a la gente que votó por Castillo, yo no voté por Castillo, ¿para qué votaste si sabías que era corrupto? Y sin embargo, ellos hubieran votado por Keiko Fujimori. ¿Qué le diría a ellos? Que todos son pues unos grandes hipócritas, ¿no? Nosotros nos pronunciamos por el voto nulo, no votamos ni por Castillo ni por la Fujimori, pero aquí hay un gran cinismo, ¿no? Y además, en un fundamentalismo de nuestros autodenominados de nuestra derecha criolla, ¿no? Si tú no obedeces la consigna del fujimorismo, ya eres un comunista, un aliado del terrorismo, un cojudigno y cuantas cosas más nos llenan de agravios. Pero tenemos que ponernos por encima de esa provocación, porque los voceros de ese sector no representan a quienes desde un pensamiento diferente, por ejemplo los liberales. Yo respeto a un liberal, ¿no? Que puede, nosotros nos definimos centro reformistas, pero le digo algo, por ejemplo, en temas que se plantean en el debate político, cuando se habla de reforma constitucional o nueva constitución. Un tema central, por ejemplo, es los contratos ley, ¿no? Que hay que eliminarlos de la Constitución. Y yo les doy la razón. Vamos a eliminarlos. Los del Frente Esperanza estamos de acuerdo. Conversación más profunda. Yo lo quiero invitar ahora en la noche. ¿Usted tendrá tiempo ahora en la noche para hacer una entrevista en vivo también un poco más larga? ¿A las 7 de la noche? Depende de la hora. No sé si voy a estar en el avión. Ya, voy a coordinar con usted la interna, pero ¿por qué votar por Elizabeth León? ¿Qué expectativas tiene Elizabeth León? Que está, digamos, irrumpiendo, ¿no? La gente está percibiendo, ya le están caviarizando, ya le están ronqueando también. Ya empezó la guerra sucia, ¿no? Esos de López Aliaga que dice que lucha contra la corrupción, pero que terminó votando por la candidata de la corrupción, Keiko Fujimori, ¿no? Que dice que pone las manos al fuego por Castañeda, pobre, ya no está acá en este mundo, pero que estaba procesado por recibir dinero de OAS, y él viene de ahí, que sustentó la defensa del caso Comunicore, y ahí está hablando de cero corrupción, que sustentó el patrocinio de OAS en los peajes amarillos, y dice que hay que acabar con ellos. Por eso el pueblo tiene que informarse. Ellos, y me han informado los equipos de campaña, están dirigiendo troles con mentiras contra la candidata Elizabeth León, que es una persona intachable, profesional,
que sabe gestionar proyectos y no ha tenido ningún cuestionamiento en su vida, que ha convocado un equipo de profesionales, civiles, policías, hombres, mujeres, jóvenes, y cada día se va sumando más gente a la candidatura y de hecho está creciendo, pero ya los candidatos de la corrupción empiezan la guerra sucia. Y yo estoy seguro que no van a prosperar, porque el pueblo ya se da cuenta, ¿no? Y van a rechazar a esos candidatos de las campañas millonarias. ¿Perdón? ¿Ustedes son de derecha o de izquierda? Yo soy de centro, nos autodenominamos y está en nuestro ideario. ¿Y progresista también? ¿Progresista? Pero yo le digo, en un país como el Perú hay mucho que hacer y de hecho que hay mucho que progresar. Muchísimo. Hay que lograr. Ya conversaremos, señor Fernando Olivera. Me voy a comunicar con usted para ver si podemos tenerlo en la noche con un poquito de más calma. Lamentablemente ese programa ya llegó a su fin y tengo que despedirme, pero le voy a proponer seguir conversando más tarde, por favor. Muchas gracias, René. Muchas gracias por la oportunidad y solamente quiero terminar diciendo que nosotros somos hombres y mujeres de acción. Y Elizabeth León no será una gran oradora al estilo tradicional de ciertos politicastros, pero como lo conversamos, sé tú, sé transparente, di cómo actúas, qué propones, qué soluciones. Claro, para apoyarte. No caer en la demagogia. Señor Olivera, suscríbase a Epicentro, suscríbase a Epicentro, por favor. Lo haré. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el líder del partido Frente Esperanza, Fernando Olivera, en donde señala que para nuestra derecha, si no obedeces la consigna del fujimorismo, eres cojudigno? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.